Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas jornadas de espiritualidad de San Juan de la Cruz. Hoy empezamos muy fuertes, ¿no? Tenemos la suerte de tener aquí al padre Secundino Castro. Secundino Castro, que podemos decir muchas cosas de él, ¿no? Porque tiene un currículum muy amplio, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que fue mi superior y de lo mejor que he tenido, ¿no? Y eso yo creo que ya es mucho, durante 6 años, que no 1 ni 2, 6, ¿no? Pero Secundino Castro, sobre todo, ha estado mucho tiempo dedicándose a la enseñanza. Él era catedrático de Biblia, de Nuevo Testamento, en la Universidad de Comillas. Durante 30 años, ¿40, padre? ¿Cuántos años fueron? 30 años. Y especialista en San Juan de la Cruz, Santa Teresa, en los Santos del Carmelo. Bueno, una persona que da gusto oírle hablar porque está muy formada en Biblia y en espiritualidad. Y eso no siempre es normal, ¿no? Pues vamos a empezar escuchándole con el título El camino inefable, el proyecto místico de San Juan de la Cruz, que el título promete también. Entonces lo escuchamos pues con mucha alegría, queriendo también que este año del centenario sea también pues un año donde podamos realmente profundizar en la doctrina de San Juan de la Cruz y adentrarnos en esta doctrina que cuando uno realmente profundiza pues le toca mucho el corazón. Le escuchamos. Buenas tardes, pues muchas gracias Armando por esas palabras un poco exageradas, pero bueno, bien. Vamos a presentar pues el proyecto de San Juan de la Cruz, que es como podríamos llamarlo el camino de lo inefable, como se ha dicho. Y luego irán sucediendo pues otras conferencias todos los miércoles hasta que haya ya pues una especie de comprensión del santo. Otras conferencias que darán otros hermanos míos de aquí de la comunidad. Bien, pues el camino de lo inefable está en los libros de San Juan de la Cruz, evidentemente. Entonces lo que hay que saber un poquito es cómo funcionan los libros, que evidentemente ya muchos de vosotros y vosotros los conocéis, pero es muy importante saber el entramado de estos libros. Digamos que lo primero que escribió San Juan de la Cruz fue el Cántico Espiritual. El Cántico Espiritual, que lo escribió 2 veces. Aquí no puedo yo explicar las vicisitudes de todo esto y por qué lo escribió 2 veces, porque me quiero ir ciñendo, ¿verdad?, a lo esencial, porque quisiera dar todo el proyecto en esta conferencia. Pero fue lo primero que escribió el Cántico Espiritual. Inmediatamente, este Cántico Espiritual, que lo escribió en poesía en la cárcel de Toledo, pues cuando él lo comentó. Y cuando lo comentó, pues lo comentó para Ana de Jesús, y eso se llama el Cántico A, pero inmediatamente también sucedió que no comprendieron este cántico, o sea, no comprendieron esta belleza y esta profundidad del Cántico Espiritual. Y no lo comprendieron porque el primer cántico no estaba ordenado en el sentido de ese orden que normalmente se requiere en la vida espiritual. Principiantes, aprovechados, perfectos. El Cántico Espiritual en Juan de la Cruz se mezclaban unas poesías con otras, como hacen los poetas y como hacen las personas que tienen animación o que tienen pasión, ¿verdad? No hay orden, normalmente en lo pasional no hay orden. Entonces el santo se dio cuenta que no le entendían, no se entendía el Cántico A, ese se llama Cántico A, y entonces pues ordenó las poesías y añadió más cosas en el comentario, porque el comentario estaba ya, y ese se llama el Cántico B, que está ordenado conforme a los procesos espirituales. Y ese es el que leemos normalmente, porque es el que es más lógico y ya más enriquecido con más cosas, aunque hay mucha discusión entre literatos y teólogos cuál de los cánticos es el más llamativo. Evidentemente el primero es más fresco, más bello, el otro está más ordenado, y ese es el que seguimos. Pero ese cántico es el Cántico B, y el Cántico A y el Cántico B son, diríamos, lo primero que escribió San Juan de la Cruz. Eso es lo más natural de él, lo que nace más del alma. Por tanto, en ese cántico está todo lo de San Juan de la Cruz, todo. ¿Qué ocurrió? Que, como ya he dicho, no entendían muchas cosas, pero él se dio cuenta también que algunas partes no estaban suficientemente desarrolladas. Por ejemplo, las partes primeras, o sea, lo que se refiere a los principiantes, pues no está muy desarrollado en el cántico, en ninguno de los cánticos, aunque él trató un poco de desarrollarlo más en el Cántico B.
Y por tanto, al no darse cuenta que no estaba lo suficientemente desarrollado, porque él evidentemente cantó el cántico para sí mismo y esos procesos los tenía ya superadísimos, los procesos primarios, ¿verdad? Bueno, pues entonces escribe otros libros para enriquecer esto, porque esos otros libros son para enriquecer el cántico, no hay que olvidarlo nunca, que es pues la subida del Monte Carmelo y la noche oscura por la parte primera, y la llama de amor viva en la parte final. De modo que ha ido enriqueciendo el cántico con otros libros, pero el centro es el cántico, el centro y el proceso está en el cántico. Entonces, esos otros libros que nosotros diríamos que son como notas muy largas, pero que son preciosos y de un valor enorme: en la subida del Monte Carmelo, la noche oscura, y luego al final la llama de amor viva. De modo que enriqueció el cántico por el principio y por el final. Y diríamos que lo esencial del cántico, lo esencial, lo puro, es la parte central, ¿verdad?, que va desde el desposorio hasta el final. Esto es una cosa que hay que tener presente. Entonces siempre hay que recurrir al cántico porque es lo de él, lo más importante. Lo otro son como explicaciones, o más que explicaciones, pero explicaciones. Al final son explicaciones, ¿verdad? La obra central es este libro. Bien, luego el santo distingue, ya en todo este proceso, para darnos cuenta de cómo vamos a caminar, distingue, pues, como saben, 4 noches. Esto de las 4 noches hay que tener siempre muy presente. Son 4 noches que son noche activa del sentido y noche pasiva del sentido, noche activa del espíritu y noche pasiva del espíritu. Y en torno a estas 4 noches escribió esos comentarios al cántico, esos libros. O sea, la subida del Monte Carmelo es activa, subida, y la noche oscura es pasiva, que es la noche del sentido y la noche del espíritu. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, pues se puede funcionar para entenderlo perfectamente, porque si no se confunden las cosas y fácilmente no se entiende. Se da prevalencia a unos libros sobre otros y no se entiende. La prevalencia está en el cántico siempre. Es la obra. Evidentemente el libro final no participa de esta cierta imperfección que tiene la subida del Monte Carmelo en la noche oscura, ¿no? Es ya muy maduro también, pero está en el cántico. En el cántico B está ya también esa madurez, y también en el cántico A está esa madurez. Al final, las últimas estrofas prácticamente son la llama, ya, que después se las desarrolla más. Desde la 36 a la 40 pues es la llama. Bueno, esto como introducción para comenzar. Y entonces pues vamos a comenzar por la noche activa del sentido, que está en el primer libro de su vida. Noche activa del sentido está en el primer libro de su vida, está la noche activa del sentido. Bueno, y a ver, o sea, comenzamos como uno que quiere comenzar el camino, y bueno, pues quiere hacer todo el proceso de San Juan de la Cruz y entrar en lo inefable. Este es el camino de lo inefable, diríamos. Bueno, entonces San Juan de la Cruz aquí comienza, en este primer momento, que lo podríamos llamar así, el primer momento, comienza el proceso de la siguiente manera. ¿Qué hay que hacer en este proceso? Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar, y a verse en todas las cosas como si hubiera Él. Eso es lo primero. Por tanto, lo primero, para comenzar en un camino, del camino de San Juan de la Cruz, hay que conocer la vida de Cristo. Haber leído muchos evangelios, estar al tanto de la vida de Cristo, tener sensibilidad cristológica. Hay que comenzar así. Así lo dice. Lo primero, traiga un ordinario apetito. Esto es que nos llevaría toda la tarde, porque el apetito para San Juan de la Cruz no es apetencia. Apetito es una cosa como muy viva que tenemos dentro, que aquellas cosas que nos gustan las vivimos así. Bueno, pues ese ordinario apetito hay que tenerlo solo sobre Cristo, ¿no? Y quitarlo de todas las demás cosas, ese apetito. Bien. Y añade después, porque para vencer todos los apetitos ya, que no es el de Cristo, para vencer todos los apetitos y negar los gustos de todas las cosas, con cuyo amor y afición se suele inflamar la voluntad para gozar de ellos, era menester otra inflamación mayor de otro amor mejor, que es el de su esposo. Y no solamente era menester para vencer las fuerzas de los apetitos sensitivos tener amor de su esposo, sino estar inflamado de amor y con ansias.
Por tanto, hay que empezar con pasión por Cristo. El camino comienza con una pasión grande por Jesucristo. Por tanto, lo previo al camino es preparar este momento, claro, preparar este momento. Bueno, este sería el comienzo. Este es el primer momento, que estaría en el libro primero de su vida. Claro, todo esto, como se entiende, es habiendo leído primero todo el cántico, y luego se entiende ya todo este proceso. Pero yo lo voy a hacer así ordenado para que siga. Bueno, este sería como el primer momento. Y sería un apetito grande de Jesucristo, estar en pasión por Cristo y seguir este proceso adelante. Y esto purificaría todos nuestros sentidos, porque yo en todo lo que hago tengo que hacerlo como lo hiciera Cristo, como lo haría Cristo. Entonces se purifica todo. Yo no puedo, es como una persona enamorada que vive de la otra. Comienza así. Este es el primer momento. El segundo momento estaría en el libro segundo de su vida y el tercero. Estamos en lo activo, El libro de su vida, primer libro de su vida, que es la purificación activa del sentido. ¿Cómo se purifica? Con la pasión por Cristo. Segundo y tercer libro de su vida, va a tratar de las virtudes teologales. Entonces, se va a fundamentar todo el camino nuestro ahora en estas tres virtudes, en la fe, en la esperanza y el amor. La fe la trata en el libro famoso segundo de su vida, y la esperanza y el amor en el tercero. Entonces, ¿qué hacen estas actitudes teologales? Bueno, pues estas actitudes teologales es que nos hace ahora no solamente ya tener pasión por Cristo, sino tener una actitud en todos los movimientos espirituales teologal, o sea, de Dios, de Cristo, porque él lo centra en todo este proceso, lo centra en Cristo. Y entonces, por ejemplo, nos escribe en el libro segundo de su vida, nos escribe el capítulo 22, que es todo de Cristo, todo se nos ha dicho en Cristo, todo está ya en Cristo. O sea, es una invitación profundísima a quitar todo deseo de tener visiones, revelaciones, cosas, apoyos, porque en el fondo son todo apoyos, y que de alguna manera entenebrecen la fe profunda. Este hombre va hacia una fe profunda. Entonces nos dice, está todo dicho en Cristo, tú no necesitas más, abre el Evangelio y lo tienes todo, déjate de milagros y de cosas del otro. Puedes pedir gracias a Dios, es evidente, puedes pedirle que te cure, que te ayude, eso es evidente, claro, pero no conocimientos o cosas nuevas. Tú céntrate en este Cristo que es así, que es el que se nos ha revelado. Ahí hay páginas bellísimas de San Juan de la Cruz en las que se expone pues el Cristo del Evangelio, o sea, es el Evangelio puro. Entonces están haciendo un cristiano nuevo, un cristiano de base. Y las otras virtudes igual, las fundamenta también así. Las otras dos virtudes, la esperanza es tremendo, porque claro, nosotros vivimos de sueños, de imaginaciones, esto es todo el mundo, y el que deja de soñar se muere. O sea, vivimos siempre soñando, suspirando por cosas. Bien, bueno, pues las otras dos virtudes las cito así. En el tercer libro, que trata la esperanza más brevemente que la caridad la trata muy extensamente, pero ahí purifica en la esperanza los sueños, y en la caridad nos va diciendo cómo todo tiene que centrarse en Cristo, porque nosotros vivimos de amores, vivimos de sueños y de amores. Eso está claro. Amamos a las personas, nos apegamos a ellas, amamos a los proyectos, amamos el deseo, amamos el dinero, vivimos de amores. Todos esos amores tienen que centrarse en Jesús, y todo ese es el proceso que Él establece para que eso sea limpio. Es evidente que tenemos que amar, pero ¿cómo amar? Es evidente que tenemos que tener cosas, pero ¿cómo tenerlas? Y también hay que tener en cuenta muchos procesos, uno que comienza, otro que va en el camino. No es lo mismo que el que comienza que el que va en el camino. Ese es un hombre muy pedagogo, y no es un hombre bárbaro, diríamos así, sino él es muy radical, pero es comprensivo con los procesos y el crecimiento de la naturaleza humana. De modo que es muy pedagogo, muy positivo, pero radical, siempre radical dentro de cada proceso. Aquí yo no puedo bajarme a explicar todo, porque quiero explicar todo el conjunto y entonces no me puedo detener mucho.
pero para que tengan una visión de global, y luego después cuando vayan hablando pues mis hermanos aquí en sus conferencias, pues vayan situando ya cada cosa en su sitio. Bien, entonces este sería el segundo momento, que es el momento de la purificación del entendimiento, de la voluntad y de la memoria. Hemos purificado primero los sentidos, el ver, el oír, el gustar, el tocar, y hemos purificado después este otro proceso. Y todo esto se hace no a la fuerza, ni se hace por amor, con ansias, en amores inflamados. No solamente con un amor normal, sino con amor pasional. Pone aquí en ese texto que les he dado, que es muy bonito el texto ese que les he dado, que está en el primer libro de su vida, en el capítulo 14, en el número 2. Y ahí tienen también muchas cosas sobre Cristo. Bueno, es imposible decir. Bueno, pues hemos purificado, hemos hecho el primer paso, ¿verdad? El primer paso ha sido hasta la purificación activa de nuestro ser. Primero los sentidos y luego el espíritu. Bien, entonces ahora pasamos a lo que podríamos llamar el tercer momento, que es la entrada en la pasividad. Hasta ahora es activo todo, pasivo. Entonces llegamos a los sentidos. Purificación pasiva de los sentidos. Esta purificación pasiva es que nosotros nos vamos acercando a Dios también por los sentidos. Tenemos gustos en la oración, tenemos gustos cuando comulgamos, gustos, cosas así. Bueno, todo esto es bueno en el primer proceso. Pero si se queda uno ahí, se apega a eso y ya no sale de ahí y nada, pues no camina. Entonces él intenta purificar el sentido. ¿Y cómo se purifica el sentido? El sentido lo purifica Dios porque habla pasivamente. Te da sequedad, te quita el gusto de las cosas, te quita el gusto de lo religioso, o si no te lo quita, lo permite, digamos así, para entenderlo, y entonces entra un proceso de sequedad, de oscuridad, de cosas en los sentidos, que lo que antes dice, pero antes yo sentía esto y ahora no siento nada de esto. Bueno, pues eso es lo que él llama, entra pues la noticia oscura y amorosa que llama él. Esa noticia oscura y amorosa que va dando Dios, una noticia más alta de todo esto, para que los sentidos nuestros no sean bárbaros, sino que sean cada vez más espirituales y capten la realidad con más hondura. Eso es algo que pone Dios en la persona. La persona cree que está perdida y resulta que está Dios educándola. Esto es un descubrimiento de San Juan de la Cruz, claro. La está educando. Le está dando una noticia que es más pura, más alta, pero no tiene capacidad de comprenderla y se pierde y se revierte en sequedad. Bueno, pues esta noticia oscura y amorosa que dice él es el Espíritu Santo. Esto no lo dice llama, hasta llama no lo aclara. Como la noche oscura es el Espíritu Santo. Es a fuerza de luz tienes tinieblas. Yo que padezco mucho de los ojos, pues sé lo que es eso. Cuando hay mucha luz no veo nada. Y uno, bueno, pues si la luz es para ver, pues no veo. ¿Por qué? Porque el exceso de luz produce tinieblas. Ese exceso de luz que está entrando. Pero estamos en los sentidos ahora. Es purificación de los sentidos. Normalmente los procesos son de sequedad, de aburrimiento, de que lo que antes tú hablabas en una oración, pasabas una hora muy contento, muy tal, ahora es un aburrimiento tremendo, cada minuto es una tragedia. Bueno, es la noticia oscura y amorosa que está entrando. Y cuando esto entra, pues al poco tiempo, al paso, pues se está produciendo una nueva sabiduría y la persona lo empieza a notar, empieza a notar esa nueva sabiduría. Verán cómo lo explica él. Tengo que pasar muchas páginas porque lo tenía todo escrito, pero evidentemente no lo puedo leer. Y dice lo siguiente: estas personas que han vivido en esta sequedad de estas cosas y que entra la noticia oscura amorosa y lo va penetrando todo, dice el santo, muchas veces, cuando menos piensan, comunica Dios al alma suavidad espiritual y amor muy puro y noticias espirituales a veces muy delicadas. Ahí entra la finura ya, se rompe, diríamos, la barbaridad nuestra de los sentidos en sí son materiales, evidentemente, y empieza una cosa espiritual.
La primera es así, así como no haya... Bueno, perdón, esto, es este texto así, este texto. Es decir, que cuando menos lo esperan, estas personas que viven en sequedad, si son fieles, porque claro, es muy bonito ir a hacer orar y hacer ejercicios cuando no le gusta, y yo va muy contento. El problema es ir cuando no le gusta, hay que ir por Dios. No voy por mí, hay momentos en que Dios me visita a mí y otros le visito yo a Dios. Así, vamos, para entenderlo. Bien, entonces estaríamos en esta purificación así pasiva, ¿verdad?, de esta realidad. Y entonces llega un momento en que la persona pues tiene que pasar a la pasividad y dejar de meditar, y pasa lo que se llama contemplación, pero no es la contemplación intelectual que tenemos todos, no, que hay siempre una contemplación intelectual, no, es una contemplación mística, en la cual entra Dios y ya no quiere que medites, y no puedes meditar, y entonces Él da tres razones muy bonitas, y las da en dos lugares, una en el segundo libro de su vida, en el capítulo 13, y otra en el libro primero de la noche, capítulo 9. Yo he cogido las del capítulo 9, que son más sencillas, se las voy a leer. O sea, cuando uno debe pasar a la contemplación y no meditar ya, porque ha entrado en unos procesos que son de entrar en el misterio profundísimo de Dios. La primera es así, sí, así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le haya en alguna de las cosas criadas. Porque como pone Dios al alma en esta oscura noche a fin de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinar ni hallar sabor. Esta es una cosa. La segunda característica, la segunda señal, es que da tres señales para que evidentemente la persona no se engañe. La segunda señal para que se crea ser la dicha purgación es que ordinariamente trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve en aquel sinsabor en las cosas de Dios. Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad. Claro, porque es muy largo estos capítulos, porque trata de hacer ver cómo que estas tres razones no fallan, si se dan las tres al mismo tiempo. Y luego la tercera señal es que hay, para que se conozca, la tercera señal que hay para que se conozca esta purgación del sentido, es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación, como solía, aunque más haga de su parte, porque como aquí comienza Dios a comunicarse, no ya por el sentido, como antes hacía por medio del discurso que componía y dividía las noticias, sino por el espíritu puro en que no cae discurso sucesivamente, comunicándosele con un acto de sencilla contemplación. Bueno, por tanto, estas tres razones, la persona ha entrado, ¿verdad?, en lo que ya podemos llamar, en esta fase de noche pasiva del sentido, que empieza ya a comunicarse con Dios. En el primer tramo, en la noche pasiva, como que frena todo, porque va a cambiar de estilo, pero en el tramo final empieza la comunicación sensorial de Dios con Dios. Bueno, pues esta es, diríamos, la tercera noche, y la cuarta noche vendría ahora la noche pasiva del espíritu. Esa no la pasa, decir, la mayor parte de la gente no llega a ellas, por lo que sea, pero la noche pasiva del espíritu. Esta noche pasiva del espíritu está en el segundo libro de la noche. En el segundo libro de la noche está la noche pasiva, es la famosa noche tan tremenda, ¿verdad?, que él solo comentó de la poesía de la noche, que es de la poesía posiblemente la más bonita de San Juan de la Cruz, y quizás la más rica, porque en 8 estrofas dice todo. Pues no comentó nada más que dos canciones, y las otras canciones son ya muy valiosas, porque es la noche dichosa, la noche serena, y empieza ya el encuentro con Cristo en la aurora y todo. Pero eso no lo comentó porque ya lo tenía comentado en Cántico, entonces me iba a decir lo mismo, entonces no lo comentó, solo comentó estas dos estrofas. Bueno, entonces lo único que nos dejó en la noche es lo más trágico,
se puede decir. Pero luego la noche no es tan trágica por algunas cosas que enseguida le diré, porque él tiene un texto cuando ya se está despuntando la noche, que dice así lo siguiente, voy a ver si lo encuentro. Bueno, un texto muy bonito donde la noche empieza ya a despertarse, a ser ya como aurora, por así decirlo, pero sigue la noche. Lo que dice el texto, bueno, no lo encuentro, pero me lo sé de memoria. Dale su majestad muchas veces y muy de ordinario el gozar, visitándola en espíritu sabrosa y deleitablemente, porque el inmenso amor del Verbo Cristo no sufre penas de su amante sin acudirle. Dale su majestad muchas veces y muy de ordinario gozar, en la noche oscura, Nosotros hemos hecho de la noche oscura una tragedia. Y dice él, esto está en el capítulo 19 de la noche oscura, de la segunda noche, en el número 4. Dale su majestad muchas veces y muy de ordinario gozar, visitándola en espíritu sabrosa y deleitablemente, porque el inmenso amor del Verbo Cristo no sufre penas de su amante sin acudirle. O sea, muchas veces y muy de ordinario. Dice uno, pues entonces, ¿dónde está la noche? O sea que Dios para la noche muchas veces. La noche oscura, esa tan trágica que decimos, la para. Y le visita a la persona, le da fuerzas, dale su majestad muchas veces y muy de ordinario gozar, visitándola en espíritu sabroso y deleitablemente. Porque el inmenso amor del Verbo Cristo no sufre penas de su amante sin acudirle. Bueno, pues esta sería la segunda noche. ¿En qué consiste la segunda noche? Pues la segunda noche consiste en que Dios desmonta todas las ideas que nosotros nos hemos hecho de la fe, de la esperanza y de la caridad. Porque cuando decimos que yo me purifico por la fe, la esperanza y la caridad, pues es verdad, activamente. Pero ¿qué sucede? Que la fe, la esperanza y la caridad pasan por mis filtros y las hago yo mías. No son de Dios. O sea, lo que Dios me da yo lo hago mío, pero lo filtro, y lo filtro con mi yo. Y entonces ahí, por más que yo quiera purificar, no puede. Entonces tiene que venir Dios. ¿Y qué hace Dios? Viene Él con toda su fuerza. O sea, Él se mete en la persona. Y entonces ahí sí que no hay filtros. ¿Y qué ocurre? Que claro, en el primer momento se desmonta todo. Es los primeros estadios de la noche pasiva. Se desmonta todo. Y viene una concepción de Dios nueva. Nace un Dios nuevo, podemos decirlo así, para entendernos, nuevo. Claro, ese Dios nuevo es el de los místicos, que es el verdadero, porque es el que se ha revelado. O sea, a nosotros se nos revela, evidentemente, la Sagrada Escritura, pero yo lo hago mío, y al hacerlo mío, lo paso por mis filtros. Y entonces ustedes ven cómo dos personas que leen la Sagrada Escritura tienen diferentes días de Dios. Digo, ¿pero cómo es eso? Pues sí, porque lo filtramos y lo hacemos así. Pero cuando viene Él, pues el filtro desaparece, y entonces se produce pues ese choque tan violento, ¿verdad? Y entonces, pero poquito a poco eso va despuntando, como que el ser humano se va adaptando al ser de Dios, que lo dilata por dentro, lo transfigura, y se va adaptando y entra en esa otra nueva esfera. Y empieza ya a clarear, claro. La noche se hace dichosa y la noche se hace pues serena, la noche serena. Bien, bueno, pues este sería el momento de las purificaciones. Y vamos entonces a llegar ya a otro momento que es muy bonito, que será cántico o la comunión con el resucitado. Sería ahora llegar ya pues al cántico, y en el cántico hay dos cosas. Bueno, el cántico comprende también todo esto, pero los aspectos de purificación los ha puesto San Juan de la Cruz como muy, diríamos, no los ha puesto muy fuertes en el cántico, porque él, como estaba viviendo otra cosa, pues él se lo ha puesto como de paso. Y entonces diríamos que el cántico comienza, por así decirlo, para que me entiendan bien, el cántico comienza por la canción 1, es evidente, en la canción 13, que es el desposorio espiritual. Hasta ahí ya en la noche ha dicho un poquito, pero no ha dicho casi nada. Entonces, lo nuevo del cántico es el desposorio espiritual. Empieza en la canción 13. Vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el letero asoma, y al aire de tu vuelo y fresco toma.
vuélvete paloma, el alma la llama paloma y vuélvete. Pero lo bonito de aquí es que el ciervo vulnerado, o sea que el ciervo, cuando hirió a la persona para que le siguiera, porque todo comienza en el cántico, el primer momento es de herida. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo viste, habiéndome herido. O sea, nos ha tocado Dios y hemos empezado el proceso. Eso no lo dije. Cuando empezamos el proceso es que Dios nos toca y empezamos, ¿verdad? En el cántico sería la primera canción. Es que esto todo es muy difícil decirlo en 50 minutos todo esto. Claro, es evidente. Sí, es evidente que es muy difícil engancharlo todo y decirlo todo. Bueno, pues el cántico comienza así, pero luego no desarrolla mucho estos aspectos y por eso pues escribió la subida y la noche. Entonces, pero el ciervo cuando hirió, se hirió. O sea, cuando Dios me hiere a mí, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, saliste clamando y era sido. Ahora en la canción 13 dice que el ciervo está herido, el ciervo vulnerado está herido, porque él al herir se hirió también, se hirió de amor, se trata de amor. Bueno, entonces empezamos con el desposorio. El desposorio iría desde la canción 13 a la 21. El desposorio iría desde la canción 13 a la 21. Evidentemente yo no las voy a exponer aquí, pero ¿en qué consiste precisamente el desposorio? Bueno, pues el desposorio era una figura que existe, ¿verdad? Existía en el mundo hebreo y existe también en el siglo XVI. Era un periodo de noviazgo en que las personas pues ya prácticamente se iban a casar, pero no vivían juntas, y eso en el siglo griego, en la época hebrea, en la época de la Virgen. Entonces la anunciación sucedió precisamente en ese tiempo de desposorio. Un año antes de casarse, de vivir juntos, pues eran como si fueran yo marido y mujer, pero no vivían juntos. Entonces esa figura ha quedado también en la mística. Entonces el desposorio diríamos que es un periodo de noviazgo muy intenso, en que empieza a sentirse la experiencia de Dios con mucha fuerza. Y aquí tenemos una serie de canciones muy bonitas. Por ejemplo, en la canción 13 se produce una especie de éxtasis, porque siempre el desposorio va acompañado de un éxtasis en la canción 13, y por eso la persona quiere morirse. Entonces Jesucristo le dice: vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por te asuma. Es decir, no es tiempo de muerte todavía, o sea, pero la persona quiere morir para reencontrarse con Dios. Bueno, pues ahí suceden cosas muy bonitas en el desposorio. Pues por ejemplo, diríamos por ejemplo, con que les diga esta canción, esta estrofa, la estrofa 14-15, pues les bastará para que se den cuenta. Mi amado, las montañas, los valles solitarios y morosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en paz de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, esta belleza, ¿verdad? ¿Qué se canta aquí en esto, la noche sosegada? ¿Qué se canta? Mi amado, las montañas, los valles solitarios y morosos. ¿Qué se canta? Pues mi amado, las montañas, los valles solitarios y morosos, es que la persona ahora ve, en la creación, ve al amado. En la canción 5 había dicho que los dejó todo vestido de hermosura y dignidad, pero después la persona no quería las cosas porque lo que quería era el amado. Pero ahora ve de otra forma las cosas. Mil gracias derramando pasó por estos otros con presura, yéndolos mirando con sola su figura, vestido lo dejó de hermosura. Eso, que parece muy alto y lo citan todos los poetas, no es lo más alto, porque esa hermosura todavía, que ontológicamente es muy profunda, pero el alma no la ve, y ahora sí que la ve. Ahora cuando dice en el desposorio es un periodo de iluminación. Entonces el alma ve todo esto. Mi amado, las montañas, los valles solitarios y morosos, etc. Va viendo en cada cosa de esas el amado. Aparece ahí Jesucristo. Y luego en lo otro, la noche sosegada en paz de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Todo eso, ahí ¿qué es lo que ocurre? Que ya no hay reflexión, que entra Dios
a fondo, sin reflexión. Todo, la música es callada, la soledad es sonora, todo como al revés, ¿verdad? Todo como, o sea, sin reflexión. O sea, hay una comprensión de Dios muy profunda. Esto es lo que se llama desposorio, que es lo que normalmente se entiende pues, por lo previo al matrimonio, ¿verdad? Estas son estas canciones. Y estas canciones van hasta la 21. En la canción 21 es cuando San Juan de la Cruz pacifica la parte externa del ser humano. La parte externa. ¿Qué quiere decir la parte externa? Bueno, pues nosotros tenemos movimientos naturales que no son pecaminosos, pero que no son correctos. Por ejemplo, yo voy por la calle, me pisa una persona y lo normal es que o digo una palabra, una cosa, o me quejo, o no sé, o me pongo contra esa persona. Y inmediatamente cuando me doy cuenta, lo quito y digo, pues primero que la persona no se da cuenta, porque no lo ha hecho adrede. Y por tanto, y segundo, que yo no tengo que tener este movimiento. Bueno, pues esos movimientos que se tienen, porque en el desposorio todavía se tienen, al final también se apaciguan. De modo que este tipo de personas va así por la calle y a lo mejor le pasa esto y no tiene esa reacción, tiene una reacción hacia Dios. O sea, se pacifica todo. En el desposorio se tiene que pacificar todo, porque si no, evidentemente no entramos en el misterio más profundo, ¿verdad? No entramos. Así que se pacifica todo. Iría de la canción 14-15 a la 21. La 14-15 empieza Mi amado las montañas, y luego esta última ya con esta diríamos termina. O sea, es bien. Y muchas cosas hay aquí en el desposorio que podíamos hablar, ¿verdad? Se habla también de la fragilidad del amor, es decir, el amor tiene que tener, ya hay que cuidarlo, aunque sea profundo, hay que cuidarlo. Por ejemplo, la canción 16 dice: cazadnos las raposas, que ya está florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña, y no parezca nadie en la montiña. Es decir, es que el amor es frágil. Son unas poesías muy bonitas de San Juan de la Cruz, que valen, lo digo así de paso, que valen también para el amor humano. O sea, el cántico espiritual se puede leer humanamente también, no del todo, porque tiene otro cariz, pero sí, funciona en el amor humano, funcionaría todo esto, funcionaría todas estas canciones. Y luego pues hay una canción muy bonita en este periodo del desposorio, que es la 17, Detente cierzo muerto, Venastro que recuerda los amores, mira por mi huerto y corran sus olores, y pacerá el amado entre las flores. Detente cierzo muerto, ¿no? Es siempre el miedo, que se pueda romper el amor, se puede romper, normalmente no se rompe a estas alturas, pero se puede romper. Entonces esta canción es como muy fuerte. Y la 18 pues también es muy, muy bonita, cuando habla, dice: oh ninfas de Judea, en tanto que en los flores y rosales el ámbar perfumea, morad en los arrabales, si no queráis tocar nuestros umbrales. Lo mismo, no queráis tocar nuestros umbrales. Siempre el miedo de perder el amor, que se ha encontrado aquí en estas canciones que, como digo, empiezan mi amado las montañas. Y así hasta la 21, ¿verdad? Se podían ir analizando todas y sería una cosa bonita, muy, 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 muy bella. El amor alcanza su forma más alta, diríamos, ya cuando llega el matrimonio, que es la transformación de la persona en Dios, en Jesucristo. Entonces estamos en la canción 22. Entonces el cántico A tiene 39 canciones y el cántico B 40, porque introdujo él una canción nueva, la 11. Bien, y en la canción 22 se escribe el matrimonio: entrado sea la esposa, del ameno huerto deseado, a sus aguas reposa, el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Bueno, pues ahí ya diríamos que en vez de buscar, se acabó el buscar y empieza el habitar. Entrado sea la esposa, ya está en el huerto deseado, que significa pues el jardín del Génesis, el jardín del Cantar, el huerto del Evangelio de San Juan, en el Evangelio de Juan, la mañana de la resurrección, donde se encuentra Jesús con María Magdalena,
Todo esto es toda esta realidad, ¿verdad? Todo este es el huerto. Nosotros, claro, nosotros no tenemos casi sentido así simbólico, pero la Biblia está escrita en símbolos, con simbología, y San Juan de la Cruz pertenece pues a ese mundo también, ¿verdad? Bueno, entonces estaríamos en la canción 22, que es el matrimonio, en el que el ser humano está pacificado ya todo, está transformado en Cristo. Está transformado en Cristo. Voy a leer algunas cosas de lo que sucede aquí, ¿eh? Bueno, lo primero es que se revaloriza el origen, porque el origen fue que debajo de un árbol fue Eva conquistada para el mal, y ahora debajo del manzano pues el alma es conquistada para el bien. Así comienza todo como muy bien. Luego se habla del lecho florido, y se va hablando después enseguida de que el amor crea como unos espacios, el amor, y por tanto pues está hablando, ¿verdad? Cuando habla del lecho florido, pues habla de que está protegido de cuevas de leones enlazados, ¿verdad? O sea, como que alrededor hay unas cuevas de leones que no se puede entrar. O sea, antes se tenía mucho miedo a perder el amor, ¿verdad? Claro, es que esto habría que ver las canciones enteras, pues si no es muy difícil explicarlo. Antes había mucho miedo a perder el amor, y ahora no hay ningún miedo, porque dice que el amor está rodeado de cuevas de leones, que no puede pasar nadie por allí. Entonces, ante unas cuevas de leones, ¿quién entra a romper eso? Y el lecho está entre cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido, que es la caridad ardiente, en paz edificado, de 1000 escudos de oro coronados. O sea, muy bien. O sea, pero el amor auténtico irradia y atrae y produce, da fuerza. Por eso hay una canción, la canción 25, que dice: afaga de tu huella, los jóvenes discurren al camino. O sea, que hay mucha gente que vive en el amor. O sea, que canta aquí San Juan de la Cruz el amor de los santos, de tantos santos, ¿verdad?, que han corrido detrás de Cristo a buscarle, y porque el amor se irradia, y el matrimonio irradia. Y entonces hay una pérdida del yo, diríamos, en el amor. Se pierde el yo, se pierde el yo, se conquista. Pues es la canción 26, la anterior bodega de mi amado Bebí, cuando salía porque toda esta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. O sea, todo lo que antes yo seguía lo he perdido todo, pero graciosamente lo he perdido. En la interior bodega de mi amado Bebí. O sea, se produce en la interioridad, Bien, y hay un conocimiento muy fuerte de Dios, se produce un conocimiento cada vez más hondo de Dios. Esto que al principio era tan difícil, que teníamos que purificarnos, que teníamos que tal, ahora se produce un conocimiento muy hondo de Dios. Y estaría en la canción 27, allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, allí me dio de hecho, sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Bueno, pues otra experiencia tan honda allí. O sea, es un camino, o sea, son canciones que van cantando todo lo que se produce de amor en esto. Es un libro que habría que tener que leer a todos los cristianos, porque es de lo que hablamos, ¿no? Está expresando de los libros más bonitos del mundo, es indiscutible, ¿no? Es indiscutible, ¿no? Y además te cuenta tu historia, porque te ves ahí, y aunque a lo mejor uno dice que la primera cosa es decir, esto no es para mí porque es muy alto, pero a la segunda, esto es para mí, esto es para todos, y cada uno lo vive un poquito en sus niveles, que eso no me da tiempo tampoco a decirlo, porque todos estos niveles se viven, a lo mejor no en estados permanentes, pero sí en momentos. Muchos de estos niveles se viven en momentos, a personas que se creen que no son de eso, pero pues sí, bien. El amor se vuelve eje de toda la existencia. Por ejemplo, es otro momento también muy bonito, es cuando el amor se vuelve ya eje de toda la existencia, que ya solo en amar es mi ejercicio, esa expresión tan bonita, ¿verdad? Pues que está en la canción 28, que era la preferida de Santa Teresita. Bueno, y así siguen las canciones, porque yo quiero terminar para que me pregunten. Siguen las canciones hasta la canción, bueno, pues hasta la canción 35. Y
Después, las últimas canciones, las canciones de 36 a 39, pues son canciones, ¿verdad?, que dice él, en el cántico A dice que son para esta vida. Y en el cántico B, esto nunca lo hemos sabido, nunca, ¿qué es lo que ha querido decir? Son para la vida eterna. Se ve que ya le pareció que no, esto no puede ser en esta vida. Y no, son para la vida eterna, la canción 36. La 36 es gocémonos, amado, y vamos a aventura, hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura, es la 36. Y la 36, o sea, pero no se sabe porque el cántico A lo pone para el cielo, el cántico B lo pone para, el cántico B lo pone para el cielo y el cántico A lo pone para esta vida. Pero en la llama, que es el último que escribió, dice que es para esta vida. Entonces no sabemos por qué aquí en el cántico B hizo este giro, la llama, esto. Bien, bueno, pues entonces podemos decir cómo el cántico ha ido hablándonos de todas unas experiencias que evidentemente yo no he podido expresar todas, pero se da a entender la grandeza de esto, o sea, dentro de la comunión perfecta con Dios que se tiene, pues, y luego en llama pues ya canta en llama el misterio de la Santísima Trinidad, en llama. Pues llama de amor vida, que tiernamente vienes de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, aquí está, esa oscuridad, esa dureza, esa purificación, era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. ¿Y por qué al principio el Espíritu Santo se produce nos hace sufrir y luego y es tan dulce? Pues porque nuestra naturaleza no está preparada. Nuestra naturaleza no está preparada. Si nosotros nos quitamos un poquito de piel, te hacen una caricia ahí y es terrible el dolor que te producen. Y vienen a acariciarte. O sea, te quieren acariciar. Y como te falte un poquito de piel así reciente y te toquen ahí, pues la caricia se convierte en un látigo. Entonces así es el Espíritu Santo, es caricia, pero si no estás preparado se produce oscuridad. Pero por eso lo dice ahí, o llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el profundo centro, pues ya no eres esquiva, ya no es esquiva. Acaba ya si quieres romperte de ese dulce encuentro. O sea, entonces es la experiencia ya de trinitaria. Hay una experiencia cristológica muy grande que está en la canción 37, y luego vienen las trinitarias tan grandes. La 37 es, y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, las subidas cavernas de la piedra de Jesucristo, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos, está bonita. O sea, esa canción, y luego ya vienen las canciones en el cántico espiritual, vienen las canciones de Trinidad, que después resume todas en la llama de amor viva, o cauterio suave, o regalada llaga, o mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabes, y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Ahí está toda la Santísima Trinidad, o cauterio suave, o regalada llaga, o mano blanda, es el Padre, el tacto es el Hijo, y la herida que se produce es el Espíritu Santo. Ahí están o sea, y luego, bien. Y bueno, pues estamos terminando, para que me pregunten cosas, porque vamos a llevar ya como, bueno, un poquito más, voy a estar un poquito más porque empezamos un poquito más tarde. Bueno, pues en llama, voy a terminar con la llama es una experiencia trinitaria, pero es cristológica de raíz, o sea que es por medio de Cristo se tiene toda la experiencia trinitaria. Pero voy a terminar con la última estrofa de llama, con la última, cuán manso, que es algo que parece que pensó el santo San Juan de la Cruz, pensó en la Virgen María. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Es que eso es lo que el niño Jesús, de pequeñín, o sea, cuando era de su concepción, dentro del seno de María producía el movimiento que a veces las madres sienten de los niños que están ahí dentro. Bueno, pues cuán manso y amoroso recuerdas, la palabra recuerda es ser despiertas en el siglo XVI. Cuán manso y amoroso recuerdas, despiertas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Eso parece ser que esa estrofa, algunos especialistas en San Juan de la Cruz, parece ser que esa estrofa se estaría refiriendo, tendría presente a la Virgen, aunque la Virgen no puede ser el prototipo del cántico, sí podría ser el de la llama, porque la Virgen no ha sufrido purificaciones.
ha sufrido noches oscuras, pero no para purificarse, como también sufrió Jesucristo una noche oscura tremenda, pero no para purificarse, es por ofrenda o por dilatar la humanidad. La humanidad de Cristo no era infinita, era humana. Lo humano no es infinito, no es divino. Entonces también necesitaba dilatarse. Entonces las purificaciones, las purgaciones, pues lo dilatan, pero no para purificar faltas ni pecados. Y la Virgen sufrió pues una noche oscura también tremenda, pues San Juan de la Cruz lo dice. Que Dios dice, el estado de perfección y tal no es de sufrimientos y de esto, pero Dios a veces permite esto, como sucedió con la Madre Virgen, como San Pablo y otros, dice ese texto, de modo que está claro que sufrió eso. Bueno, pues en esta estrofa tan bonita, Juan manso y amoroso, recuerdas en mi seno, que tan secretamente, que secretamente solo moras, y bueno, y tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno cuán delicadamente me enamoras. Bueno, pues esta estrofa habla de una experiencia que yo pienso que fue la que tuvo la Virgen en la resurrección, porque la Virgen no pudo tener experiencias pascuales, porque en las experiencias pascuales todas eran para aquellas personas que dudaban. Todos los que tuvieron una experiencia pascual dudaban. La Virgen no dudó, toda la tradición está de acuerdo en eso, no dudó. Aunque hubiera dudado no sería pecado, porque era una situación tan grande, tan enorme, que desbordaba todo, ¿no? Pero bueno, no dudó. Entonces ella no dudó, entonces esas experiencias, posiblemente asistió a experiencias que recibían los apóstoles, pero no eran para ella. Posiblemente asistió. Y entonces no tuvo experiencia pascual, tuvo una grandísima experiencia pascual interna, que es esta, que narra aquí San Juan de la Cruz, de la cual dice él que hay un sentimiento tan profundo en esta estrofa, lo explica él, en que todas las cosas se mueven y siente la persona que se mueve, o sea, siente el cosmos. En Cristo que se mueve, siente el cosmos. O sea, es una experiencia, es algo tan bonito, tan bello, que se parece a lo del Padre Teilhard de Chardin. O sea, todo el cosmos siente todo el cosmos, siente toda la realidad, siente todos los misterios. Y él los pone muy bonito porque dice que como si todas las flores y bálsamos del mundo se trucaran y merean unas y en otras, y le llegara todo ese perfume tan profundo y tan hondo que casi que le arrebata. Bueno, pues esa experiencia tan bonita del final del llama es la que siente la persona. O sea, al final la persona ha entrado en Dios y está divinizada. Es lo que decían los padres griegos, ¿verdad?, del ser humano, que va en proceso de divinización. Bueno, pues aquí lo dejamos. Este es el proceso de lo inefable, que evidentemente pues yo solo he dicho un poquito, pero para que ustedes bueno, la mayor parte lo saben, pero así lo vemos en conjunto, y pues para que vean el proyecto hacia dónde podemos ir en la vida espiritual, y donde esas sequedades que parecen que nos derriban y nos hunden son maravillosas, porque nos abren el camino a todas estas esferas y a todo este conocimiento. Bueno, pues yo también aquí lo dejo, como dice San Juan de la Cruz, cuando termina la llama de amor viva, que no sabe ya qué decir, porque dice, no se puede expresar lo que siente, dice, por eso aquí lo dejo, pues también yo lo dejo.